Damos gracias a Él la oportunidad que nos da por estar reunidos una vez más con el propósito de aprender un poco más de su palabra, aprender cosas que nos ayudan para día a día, ponerlas en práctica y así asegurar o acercarnos más a esa salvación tan preciosa que nos espera. En esta tarde, hermano, vamos a seguir con nuestro estudio de nuestro personaje de este mes. La clase pasada hablábamos acerca de el apóstol Judas y en esta tarde vamos a seguir estudiando de este apóstol que no es muy querido, pero que sí es muy famoso. Un apóstol de que muy pocos queremos parecernos a él, pero que muchas personas conocen. Hasta lo utilizan como manera de burla. Dice, no, este es traicionero igual que Judas. Dice, este está peor que Judas. Entonces vemos nosotros, hermanos, de que es uno de los apóstoles que podríamos decirlo, tiene mucha fama. La gente lo conoce, aún la gente que nunca ha ido a una iglesia, la gente que aún nunca ha escuchado acerca de la palabra de Dios, sí tiene algún conocimiento acerca de este personaje. Así que nosotros vamos a tratar en esta tarde, hermanos, de estudiar acerca de Judas, poder ver aspectos acerca de su personalidad y ver si nosotros podemos aprender algo de la personalidad de Judas. Es totalmente un reto, porque sabemos, hermanos, que nuestra mente ya está pensando en que es traidor. Nuestra mente ya está pensando de que hizo lo malo y creo que nadie en el salón se quiere parecer a Judas. Así que vamos a tratar de ver si cambiamos un poco la perspectiva que tenemos de él. Vamos a hablar, hermanos, acerca de los objetivos a tratar en esta tarde. Quiero hablar primeramente de que nuestro primer objetivo es poder identificar la manera en la cual el apóstol Judas actuaba. En los pocos versículos que tenemos acerca de él, ver cuál era el comportamiento de él como parte del resultado de su personalidad. Luego vamos a tratar de comprender lo importante que es mi personalidad para con los demás y cómo ésta influye en la vida espiritual. Y tercero, hermanos, comprender que la sinceridad de mis pensamientos, mis palabras y mis actos son vitales para la perseverancia en la vida cristiana, ya de manera de aplicación para nosotros. Así que, hermanos, teniendo en cuenta eso, vamos a la opinión que tenemos sobre Judas Iscariote. ¿Qué opinaban las personas que convivieron con Judas? ¿Qué opinaban las personas que nos hablan acerca de Judas? Mateo capítulo 10, del 2 al 4. Llegamos al final, hermanos, una vez más, de la lista de los apóstoles. Mire que de los apóstoles se mencionan sobrenombres de ellos. Se menciona hijo de tal persona, o se menciona llamado por sobrenombre tal. Pero mire que la descripción que tenemos de Judas Iscariote, el que también le entregó. Una de las personas que convivió con Judas es la primera impresión que nos da de él. Quiero que leamos Marcos 3:16 al 19. Mire ahora, una persona que quizás no convivió con Judas, que no tuvo relación con él, pero la descripción que él también hace es Judas Iscariote, el que le entregó. Vamos a ver, tal vez en el tercer relato encontramos algo positivo, ¿no? Vamos a tener fe. Lucas 6:14 al 16. El que llegó a ser el traidor. Vemos, y si leemos en Juan, hermanos, también tenemos la misma definición acerca de Judas. Así que nosotros, vea para el estudio del día de hoy, cómo podría esto para nosotros presentar una dificultad. ¿Qué concepto nosotros solo leemos esto? Recuerde que estas listas están al principio de los evangelios. Usted viene y está empezando a leer la Biblia y lo primero que se encuentra usted son los discípulos de Jesús y se encuentra esto. Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Nos daría a nosotros ánimo de investigar acerca de esta persona? ¿Daría ánimo ver acerca de Judas? ¿O qué concepto tendríamos de él? ¿Alguien malo? ¿Alguien del cual es innombrable? No lo deberíamos ni de nombrar. Algunas personas han sugerido que deberíamos hasta de quitarlo de ahí. No debería aparecer eso. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que esto que nosotros tenemos aquí es un relato. Mi pregunta es, si estas personas, en el caso de Mateo, que fue el que convivió con él, y en el caso de Juan, cuando ellos convivían con Judas, ¿creen ustedes que tenían este concepto de él? Cuando los 3 años que pudieron convivir con él. Porque recuerden que este es un relato, esto ya es un escrito después de que los hechos han ocurrido. Pero en el momento en el cual ellos convivían, ¿creen ustedes que ellos tenían esta opinión acerca de Judas? Dice, no tenían ellos este concepto de él, Judas el traidor. Entonces mire que nosotros, hermanos, para estudiar este personaje vamos a empezar como por el final. Yo aquí ya les vengo a contar la película ya terminada, ya les vengo a contar el final de Judas.
pero quiero que nosotros en esta tarde podamos investigar acerca de él, ciertos acontecimientos que suscitaron y poder ver si nosotros podemos identificar rasgos en la personalidad de él. Porque sin duda alguna, como el hermano dice, ellos cuando convivieron con esta persona no tenían esa mentalidad, no tenían ese concepto de él, y creo que ver cómo él se comportaba es realmente interesante y creo que podría ser hasta aplicable para nuestra vida. Pero recuerde el final, ya tenemos el final contado, ya les conté la historia, o ya sabemos la historia de que Judas traicionó al Señor. Vamos a hablar rápidamente, hermanos, de la biografía de Judas Iscariote. Así, a grosso modo, simplemente recordar que no tenemos en la Biblia, o no se nos menciona cómo él fue llamado. Tenemos el llamado de Pedro, tenemos el llamado de Andrés, tenemos el llamado de Juan, pero de Judas no se nos dice cómo él fue que fue añadido al Señor. Solo se nos dice que era parte de un grupo que Jesús le dio facultades, pero después fue selecto. Entonces él salió como de ese filtro y fue elegido entre los apóstoles. Pues dice que su nombre significa alabanza o celebrado. El nombre de Judas, proveniente del hebreo Judá, y que era patriarca de los hebreos. Nosotros vemos que era un nombre muy común, y cuando buscamos el significado del nombre de Judas, hay 13 personas en el diccionario en el que yo busqué con respecto que tenían ese nombre. Aún en la lista pasada veíamos Judas, hermano de Jacobo. Mire, teníamos 2 Judas en medio de los apóstoles. Entonces era un nombre bien común. Ahora, con lo que nosotros tenemos dificultad y que no ha llegado a un consenso y una opinión, es acerca del término Iscariote. Y tenemos 3 probabilidades. Primeramente, y la más fuerte, es que él provenía de Queriot, una región al sur de Judá, muy distante de Galilea en realidad, y encontramos referencia de este lugar en Josué y en Amós. La segunda probabilidad es que su padre se llamaba Queriot. Y la tercera, que probablemente era sicario, Sicaot en realidad. Entonces vemos nosotros, hermanos, eso es todo lo que nosotros podemos conocer de Judas. Y más allá de que conocemos ya que fue el que traicionó a Jesús, que fue uno de los apóstoles, pero vea que si nosotros tomamos esta probabilidad, vea, nosotros decimos que él era de Queriot, de esta región, y lo comparamos con los otros apóstoles. ¿De dónde eran originarios los otros apóstoles? Los otros 11 apóstoles, ¿de dónde eran? Eran galileos. Y en este caso, que sea el significado del nombre Iscariote, Judas sería la única persona que no era nativa de Galilea. Y yo pregunto, ¿ese podría haber sido un factor para que Judas tuviera alguna incomodidad? ¿Para que Judas no se sintiera bien? ¿O piensan que no tiene nada que ver, no influye de ninguna manera? ¿O sí influiría de que él no fuera de esa región, dado el caso que fuera así? Y es que en realidad si partimos de esa probabilidad, yo me imagino a los otros apóstoles hablando de, oye, ¿te recuerdas tal lugar? Oye, ve, tenían el mismo oficio. Y él tal vez no tener algo con qué conversar con ellos porque no era de esa región. Y pienso yo en la escuela bíblica. Habemos estudiantes de México, Honduras, hay un hermano de El Salvador, Nicaragua. Y una de mis mayores dificultades el año pasado, en primer año, era poder lidiar con los diferentes tipos de cultura, con los diferentes tipos de personalidades. Yo decía, de que mi hermano nicaragüense es muy tosco, me habla muy feo, no me pide la cosa ni por favor, decía yo, pero es la manera en la cual él habla. Entonces yo decía, para nosotros el vos, el tú, es muy fuerte. Nosotros a las personas, hay el caso del hermano Agenor, usted, hermana Loida, ya el caso de Farid, que es más como de mi edad, Farid, tú, vos, pero en nosotros esas cosas en realidad al final pueden causar un problema. Y probablemente a Judas pudo haber sido una de las razones por las cuales él no se sintió parte de ese grupo. Él no se sintió parte de esa familia. Así que nosotros podemos ver, hermanos, de que los entornos de alguna manera u otra pueden afectar en nuestra personalidad. Y probemos a ir a otros países. ¿Cómo se siente usted cuando anda en otro país? Que mira a las personas con otras palabras que usted tal vez ni entiende qué es lo que están diciendo. Se siente un poquito como desubicado, ¿no? Claro que sí. Sí. Entonces ver esa parte, hermano, nos cuesta a nosotros a veces. Yo al principio cuando llegué al aeropuerto, yo sentí, hermano, ya me quería regresar más bien. No entendía qué era lo que la gente estaba hablando. Y era el mismo español, ¿ah? Entonces ya me imagino ir a otra región donde hablen otro idioma. Bien, ahora, hermano, vamos a hablar de 5 grandes rasgos de la personalidad. Yo, hermano, no soy muy experto en el tema. Mi área más son los huesos, las estructuras
solo estudiarlas, no ver cómo funciona, solo fotografiarlas, como dice mi esposa. Pero hoy vamos a tratar de hablar de la mente, de la forma en la cual las personas se conducen. Y está este método, hermanos, que es muy sencillo y muy aplicable para nosotros, en la cual nosotros podemos determinar nuestra personalidad, ver en qué cosas podemos mejorar y así poder estudiar a estos personajes. Tenemos 5 aspectos que según los psicólogos, las personas que estudian esta área, dice que son muy característicos en las personas y que cada uno de ellos usted puede decir, bueno, yo soy una persona con apertura o no lo soy. Yo soy una persona con buena responsabilidad o no lo soy. Yo soy una persona con alta sociabilidad o no. Entonces vamos a tratar de ver lo que es la apertura. Sé que la apertura es la capacidad que tiene el ser humano de recibir nueva información, la capacidad que tiene el ser humano de tener nuevas experiencias. Y eso nosotros lo vemos cuando podemos decir, bueno, a mí me gusta experimentar cosas nuevas. O somos tradicionales, no es que a mí me gusta así como me enseñaron. Y cuando el hermano ya hace algo diferente, no, es que así no es, porque no le enseñaron así. Responsabilidad es la capacidad, dice, de la persona de poder cumplir sus metas. Responsabilidad en cuanto a sus horarios, responsabilidad en cuanto a los trabajos que tiene que hacer. Y en lo espiritual también, responsabilidad en cuanto a cada uno de los deberes que tenemos como cristianos. La sociabilidad, hermanos, la introversión o extroversión. Caso de personas que somos extrovertidas, yo soy extrovertido. Hay un comentario de una hermana que dice, qué raro que Denis hoy anda callado. Qué raro que Denis hoy no está hablando. Pero hay otras personas que son calladas, que les cuesta más expresar las ideas, que les cuesta más conversar. Entonces, eso sería este factor. La amabilidad, la forma en la cual tratamos a las otras personas, la forma en la cual hablamos, o la forma en la cual expresamos los sentimientos o las cosas que pensamos. Y por último, el neuroticismo, que es la capacidad que nosotros tenemos para lidiar con el estrés, la capacidad que nosotros tenemos para lidiar con la ira, con el enojo, con los momentos de tensión. Entonces, si nosotros tenemos un alto neuroticismo, significa de que en realidad no podemos controlar nuestras emociones, nos dejamos llevar por lo que pasa. Y si tenemos un bajo, significa que puede tener usted estar enojado y estar bajo el control de sus emociones. Así que vamos a tratar, hermano, de estos rasgos, espero así a grosso modo que lo hayan podido entender, para que podamos ver si Judas tenía alguno de estos. Si Judas se mostraba amable, si Judas se mostraba una persona callada o hablaba bastante, si Judas lo miramos que era responsable, o si Judas vemos cuál era su salud mental, cómo controlaba él sus emociones. Veamos el primer relato que tenemos acerca de Judas, donde vemos una participación directa de él. Juan capítulo 12, versículo 3 al versículo 5. Vea, el primer relato que tenemos de Judas, aparte de donde se nos menciona en la lista de los discípulos, tenemos la participación directa de Judas. Juan, ¿logra usted identificar algún rasgo de la personalidad de Judas en este relato? Tenemos el relato de Jesús. Está ocurriendo un hecho en el cual se nos dice que es la última semana de vida de Jesús. Mire cómo va el orden de los hechos. Y viene una mujer y unge los pies de Jesús con un perfume que es muy caro, que Judas sabe el valor de ese perfume, y le sería a nosotros identificar en la pregunta que él hace: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué nosotros podemos encontrar en esa pregunta que Judas hace? Saquémonos un poco de nuestra mente de que él iba a robar de esta bolsa y quedémonos hasta este momento. ¿Cómo usted miraría a alguien que le dijera, oye, ese exceso que vas a hacer, mejor deténlo y no crees que podrías ayudar al hermano que tiene necesidad? Piense un poquito, saquémonos de nuestra mente de que Judas era que iba a agarrar dinero de ahí. Y miremos solo esta expresión: el deseo de querer ayudar a los pobres. ¿Cómo ve esa acción usted? ¿La ve como algo bueno o lo ve como algo malo? Entonces vemos en Judas hasta este momento extroversión. Él está expresando un sentimiento que tiene. Porque imagínese él, vamos a los hechos que él hace. Él ve ese perfume. Ese perfume, hermanos, es un año de trabajo, casi un año de trabajo costaba ese perfume en ese tiempo, 300 denarios. Entonces imagínese Judas, ¿qué pasó por su mente? Eso está caro, eso está muy valioso, y lo botamos, y él lo expresó. Entonces él muestra que era una persona expresiva. En lo poco que nosotros podemos tener en la Biblia, vemos que él expresó cosas, expresó lo que pensaba. ¿Cuál era la función de él? Cuidar la bolsa, ¿verdad? Y de esa bolsa, ¿qué cosas se hacían?
¿Tomaban para ellos? ¿O para qué utilizaban ellos esa bolsa de ofrendas que caminaban? Para ayudar a los pobres. Entonces, ¿cómo podría decir usted de una persona que muestra querer hacer eso? Que tiene esa función y que la opinión que él da es, vamos a hacer eso para beneficiar a los pobres. ¿Cómo lo catalogaría usted? La función de Denis es, vaya un ejemplo, cantar. Y yo le digo, hermano, vamos a cantar con buen ánimo. Entonces usted dice, bueno, Denis está haciendo bien su función. La función de Judas era administrar la bolsa para ayudar a los pobres. Y él dice, yo quiero, hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Cómo se ve a esa persona? Es por este versículo. Pero dijo esto, dice en el caso de Lucas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Pero yo vuelvo, insisto una vez más, yo quiero que nos pongamos nosotros en los pies de los discípulos. En ese momento en el cual nosotros no sabíamos que Judas estaba extrayendo de la bolsa. Y escuchamos esa opinión de él. En ese momento en realidad, porque a nosotros la personalidad, hermanos, es un conjunto de características que a mí me hacen único en realidad. En cómo yo pienso, cómo yo hablo y cómo yo actúo. Y muchas veces la gente lo que puede ver son cómo actúo y cómo hablo, pero no en realidad lo que yo estoy pensando. Entonces por eso nos cuesta un poco poder identificar las intenciones detrás de él. Pero con lo que él, con su extroversión pudo manifestar, vemos nosotros, hermano, yo diría, no, Judas está haciendo bien su trabajo. Alguien responsable está preocupando por los pobres. Hasta ese momento, sin tener en cuenta lo que más adelante nos dice el escritor. Y vea que cuando nosotros leemos en pasajes más adelante, Jesús a él le llama la atención, pero no por el sentimiento que él tenía, sino porque le dice, dejad a la mujer tranquila, pobres siempre van a tener entre ustedes, pero a mí le dice, a mí no me van a tener. Entonces vea que Jesús a él no le señala directamente el pecado de avaricia que está teniendo, pero sí señala la otra parte, y es lo que nosotros le decía, de que los discípulos se pudieron haber quedado con esto. Y yo por eso le digo, hermano, me costó mucho, y yo traté de cuando leía esto, ponerme en los pies de los discípulos. ¿Qué hubiera pensado yo si yo escucho a mi hermano Rafael hacer esta expresión? Y él está encargado de ayudar a alguien. No, el hermano está empapado, el hermano está buscando la oportunidad para ayudar a las personas. Entonces vemos nosotros esa parte, y vamos a lo que el hermano nos decía. Entonces vemos nosotros, hermano, que nosotros podemos, y aquí es el punto donde vamos, manifestar cosas. Yo puedo, hermano, pararme aquí delante de ustedes y fingir de que yo los amo, de que yo los quiero, pero mis hechos deben de acompañar a las cosas que yo estoy haciendo. Porque en este momento, como les digo, él pareciera alguien que quiere ser responsable. Ya nosotros que tenemos el relato completo decimos que no, que era una persona con bajos niveles de responsabilidad, pero nosotros como cristianos sí debemos de buscar estas cosas. Nosotros debemos de buscar ser personas extrovertidas. ¿En qué? En comunicar, en expresar la palabra de Dios. Muchas veces, y se lo comento mucho a mi esposa, cuando hablamos de otros temas, tienen que callarnos más bien para que nos callemos. Pero cuando nos dice, hermano, puede decirnos unas palabras acerca de algo, nos cuesta en realidad. Y en cuanto a la responsabilidad, ver nosotros, hermano, qué responsabilidades tenemos nosotros como cristianos, para con nuestra familia, para con nuestros hermanos, para con Dios, tenemos responsabilidades. Entonces, vamos viendo en Judas, hermano, cómo se va desarrollando la personalidad de este personaje. Entonces, vamos a ver el siguiente relato, y es el momento en el que él llega donde el sumo sacerdote. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 3 al 6. Ve el relato que tenemos ya un poco más comprometedor de Judas. ¿Podemos identificar nosotros rasgos de personalidad en este relato? Entonces, vemos también, hermanos, que estas cualidades o estos rasgos pueden ser también en aspectos negativos. Él es extrovertido, pero ¿para qué? Para comunicar cosas malas. Él es responsable, pero ¿para qué? Para sus propios intereses. En realidad no sería responsable, pero sí es una persona que para lo suyo hace hasta lo indebido. Nosotros tenemos que enfocarlo a lo bueno, pero esta persona era dedicada en lo malo. Por lo que dice aquí, mire, y él se comprometió, compromiso. Era una persona responsable. Las actitudes que él tenía para lo malo, y esa es ya la aplicación final de nosotros. Este personaje es malo, las cosas que él hace realmente son malas, porque mire, él va a entregar a su maestro, pero el hermano destacó la diligencia de él en ir.
en la diligencia en hablar con personas distinguidas en la cual montar una estrategia, personas con las cuales se comprometiera. Eso realmente, piense usted en lo positivo. Si nosotros agarráramos esas cualidades y las aplicáramos a nosotros, haríamos grandes cosas. ¿Cómo llegó Judas a ser tesorero? Y pensamos muchas probabilidades, pero la Biblia en realidad no nos dice, pero ¿habrá mostrado él cualidades para poder ser tesorero? Quizás él mostró buena administración, quizás él mostró ser una persona responsable. Y es que una cosa, hermano, es lo que nosotros podemos ver, y ese es el punto. Nosotros vemos actitudes, pero en realidad como cristianos, y ahí ya es individual, ahí ya es cada uno de nosotros ver si mis actitudes o lo que yo estoy haciendo acompaña lo que yo en realidad estoy sintiendo. Si yo vengo a la iglesia y me muestro una persona que gozo y disfruto la alabanza, pero mi corazón en realidad no está disfrutando eso, ¿qué diferencia tendríamos con Judas? ¿Qué diferencia tendríamos con este personaje? Entonces, ve, hermano, busca de manera inapropiada cumplir sus deseos. Es lo que le decía, la responsabilidad. Él era una persona responsable consigo mismo. A pesar de que fuera a entregar a su maestro, a pesar de defraudar a sus amigos, digámoslo así, a los compañeros con los cuales él trabajó. Pero sin duda alguna es una cualidad que nosotros debemos de buscar para lo bueno. Compromiso y buscar de manera apropiada cumplir los deseos, nuestras metas en el cristianismo. Pasamos al siguiente aspecto, hermano, ya casi terminamos. Mateo 26, 20. Vamos a ver el siguiente relato. Mateo capítulo 26, versículo 20. Hasta el 23. Vea, nos encontramos ya momentos antes de que Jesús sea enjuiciado y posteriormente crucificado. El momento donde se está dando la Santa Cena y tenemos a los apóstoles sentados a la mesa junto con Jesús. Y vea la declaración que Jesús hace. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Yo quiero pensar en ese momento qué pasaba por la mente de los apóstoles. Al escuchar ellos, uno de ustedes me va a entregar. Y mire la respuesta de ellos. Cada uno comenzó a decirle, soy yo, Señor. Seré yo, Señor. Seré yo, Maestro. Seré yo, Rabí. Y viene Jesús y le dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Hasta ese momento nosotros vemos, hermano, que los apóstoles ya podrían tener o saber quién es el que va a entregar a Jesús. Mire, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esta acción para nosotros puede significar algo común y corriente. Para nosotros venir, voy a sacarle un pedacito de pollo al hermano Agenor del plato. Algo común. No tan común, ¿verdad? Pero no lo vemos, no lo vemos como algo del otro mundo. Pero para ellos significaba algo. Para estas personas, para esta cultura significaría algo que alguien metiera su mano en el plato. Dice que solo personas que tenían intimidad.